Otras reacciones tampoco se hicieron esperar. Líderes de opinión y sectores políticos también reaccionaron a las revelaciones del fiscal general sobre la supuesta financiación de la campaña presidencial Santos 2014 con dineros de Odebrecht. Por este nuevo escándalo, líderes políticos de diferentes partidos pidieron la renuncia del presidente Santos. Tanto Zuluaga como Santos deben responder ante la justicia junto con sus equipos administrativos. Si se comprobara esto, el uno debe renunciar y el otro que ni sueñe con ser otra vez candidato a la presidencia de la República. La verdad es que esto demuestra, como lo hemos venido diciendo todos estos días y como lo demuestran los hechos día tras día, que entre el uribismo y el santismo no se hace un caldo. Pero por supuesto, es que tiene que renunciar. No solo se robó la presidencia cuando infiltró la campaña con el cuento del hacker, sino que le mintió al país no habiendo declarado esta plata que es de soborno. Es realmente patético que hoy se señale que $1 millón ingresó de Odebrecht a la campaña presidencial para la reelección del presidente Santos. Expresa que en el centralismo bogotano están las raíces de la corrupción. Sí, terrible, el país está en una situación muy compleja por todos esos temas. Pues hay que apoyar al señor fiscal, al señor contralor, al señor procurador y bueno, buscar que haya la máxima claridad. Dineros de la campaña del presidente Santos fueron girados desde Odebrecht como parte de los sobornos, pues eso indica que el presidente es ilegal y por consiguiente debe renunciar a su mandato. Presidente Juan Manuel Santos, de comprobarse pagos de Odebrecht a su campaña, debe comenzar a considerar la posibilidad de renunciar. Uribe calificó el asunto como grave. Es un tema sumamente grave que implicaría un soborno. La verdad es que yo no quiero opinar sobre el tema ahora como primera reacción a la noticia. Vamos a estudiarlo, a informarlo y a pensar en los superiores intereses del país antes de dar una declaración. El ex candidato Óscar Iván Zuluaga, también implicado por el caso de Odebrecht, prefirió guardar silencio. El fiscal general ha dicho que se tienen evidencias de que un 10% del $1 millón también habría llegado a manos de terceros, importantes personalidades del país, y que el 6.5 millones de dólares que se pagaron de Odebrecht al entonces ex viceministro Gabriel García Morales se habrían movido a través de cuentas en Andorra, Panamá y Antigua. Esta es la información por ahora desde el búnker de la Fiscalía. Regresamos con ustedes, Paula, a estudio para que continúen con más información. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Juan Carlos, buenas noches y muchas gracias por su informe. Mauricio, le digo ahora a usted buenas noches. Buenas noches, Paula. Mire, tenemos que hablar de estas revelaciones que hace la Fiscalía, que la verdad deja varios puntos relevantes que me gustaría que usted nos ayudara a desmenuzar. Uno de ellos, los nuevos nombres que empezarían entonces a raíz de esto a vincularse a todo este tema de los sobornos de Odebrecht. El de Roberto Piretto, gerente de la campaña de Santos, que dice la Fiscalía que hacia esa gerencia de la campaña habría ido $1 millón de parte de esos sobornos de Odebrecht. El otro, el de la exministra Cecilia Álvarez, que ya se venía mencionando desde hace rato, pero que ahora ya también ha confirmado el fiscal, está ella citada en entrevista este sábado. Eso por un lado. Por otro lado, algo muy importante aquí son las fechas sobre las cuales habla el fiscal Néstor Humberto Martínez, y es que él dice que este contrato del otro sí, de la ruta Ocaña-Gamarra, pues se habría hecho aparecer como del 2013, es decir, antes de la campaña de Santos, pero que realmente se hizo en 2016. Paula, yo creo que hay que dar un pasito atrás y ver todo el contexto. Ustedes recuerdan que todo este escándalo se empezó a ventilar en diciembre del año pasado, cuando ante la justicia de Estados Unidos, funcionarios de Odebrecht confesaron toda una cantidad de sobornos a lo largo y ancho de América Latina, entre ellos $11 millones en el caso de Colombia, de los cuales $6,5 millones se habrían entregado antes del 2010 y después del 2010 $4,5 millones. Los primeros $6,5 millones, nos recordaba Chicho en la nota, corrieron por cuenta o por lo menos la responsabilidad la ha asumido Gabriel García Morales, quien en este momento está en procesos de negociación con la Fiscalía y del cual terminará saliendo algo y sobre el cual el expresidente Uribe en su momento dijo, me traicionó. Es decir, hasta ahí lo que corresponde al segundo mandato del expresidente Uribe. Quedaba por saber qué pasa con los $4,5 millones adicionales y eso es lo que ha ilustrado hoy el fiscal.
diciendo que de esos 4,5 millones que habrían llegado como una comisión de éxito por haber recibido de parte de Odebrecht y sus socios, el otro sí, es decir, un contrato adicional, que en este caso no es contrato adicional, sino un otro sí, al mismo segundo tramo de la Ruta del Sol, que es polémico porque va de Ocaña a Gamarra, es decir, una transversal que poco tenía que ver con el tramo de la Ruta del Sol, que plantea el primer interrogante y sobre el cual seguramente la exministra Cecilia Álvarez va a tener que pronunciarse el próximo sábado. En ese caso, la comisión de éxito empezó el fiscal a decir, con condicional, porque todo esto está en investigación, tengámoslo presente, empezó a decir, buena parte de ello se pagó a empresas chinas y a empresas extranjeras y se quedó por fuera. Pero $1 millón entró a Colombia y entró a la campaña Santos Presidente de 2014. Y allí es donde viene la pregunta relevante de Paula, ¿y eso qué tiene que ver con el contrato ese de ese otro sí? Pues resulta que el otro sí, como también lo aclaraba el fiscal, se terminó tramitando el año pasado, 2016, pero con fecha de 2013, que es una irregularidad monumental, pero además hace como si el otro sí se hubiera dado antes de la campaña, es decir, como si no hubiera tenido nada que ver con una plata entregada a la campaña. Aquí hay mucha tela por cortar, aquí están totalmente salpicados por el momento en hipotético, pero en plena investigación, el segundo mandato del expresidente Uribe y los mandatos de Juan Manuel Santos, y la Fiscalía sigue jalando y vamos a ver cómo van a quedar esas dos campañas de aquí en adelante. Una oportunidad excelente para candidatos independientes, si es que no se les va la mano haciendo populismo, haciendo demagogia con este caso.